Muy buenos días a todas y a todos. Realmente, primero, muchísimas gracias por la invitación y también quizá alguna referencia desde donde yo creo que viene un poquito la invitación, porque hemos tenido la oportunidad de participar en la construcción de una nueva carrera de medicina, digamos, es algo así para los que trabajamos en el campo de recursos humanos, es algo así como el sueño del pibe, digamos, envidiado incluso por los decanos tradicionales, digamos, que tienen que reformar o gestionar lo que tienen, que no es lo mismo que crear algo de cero. Luego uno se da cuenta que como los profesores no son nuevos, de cero no se crea nada, digamos, todos enseñamos como aprendimos, salvo que hagamos una gran reflexión sobre cómo hacerlo distinto. Y esta es una experiencia que ocurre en la Universidad de La Matanza a partir del año 2011 y nos puso de alguna manera, digamos, en el debate sobre la educación, digamos. No es que uno empezara ahí en el campo de la educación por el tema de tener quizá mucho más larga historia en el campo de la educación de posgrado en salud pública, y también en la cooperación con la Organización Panamericana de la Salud en el campo de recursos humanos en varios países de la región andina, incluyendo el tema de asesorar carreras de medicina y reformas de carrera de medicina. Cuando nosotros llegamos a la experiencia de La Matanza, ya teníamos en el recorrido el haber cooperado con la fundación de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y la reforma, quizá la más interesante por lo complejo, la reforma de la educación médica en la Universidad Nacional de Rosario, digamos, que en ese caso era una reforma. Y aún incluso después de muchos años, digamos, la currícula anterior todavía sigue viva por ahí abajo en algún subsuelo, digamos, y por algo que en algún momento decíamos, digamos, que la currícula fundamentalmente está en la cabeza de los profesores, digamos. Así que si usted la quiere cambiar, la tiene que cambiar ahí, digamos. Ustedes saben lo fácil que es eso. Cuando uno piensa este proyecto, yo debería además darle el marco que por aquellos golpes de suerte, digamos, de esta carrera de medicina nace al mismo tiempo que el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas, digamos. Con lo cual, diría yo que es muy curioso nacer como carrera y al mismo tiempo ser socio fundador de un foro que en cierta manera cortó un poco el debate de la educación médica en la Argentina, porque estaba históricamente dominado por una asociación de facultades de ciencias médicas. Esa asociación, digamos, estaba con una cierta presencia fuerte, digamos, de la educación médica privada, que a pesar de tener, digamos, más o menos como el 12, digamos, 14% de los graduados del país, tenía mayor cantidad de entidades, porque, digamos, son muchas pequeñas, digamos, mientras que las públicas son pocas y de gran escala. Así que digamos que este foro permitió empezar a crear como un pensamiento propio de la educación médica en las universidades públicas. Sobre este marco, digamos, ocurrió entonces un dilema que yo lo voy a presentar como tal, porque en realidad difícilmente, ahora veníamos conversando incluso con algunos colegas que están sosteniendo, digamos, en el tiempo esta propuesta, podríamos decir que sigue siendo un dilema, digamos, sigue siendo, o sea, no voy a contar cómo se resolvió, digamos, sino, digamos, cómo se pensó, de dónde surgen las resistencias, digamos, y lo complejo que es la idea de la instalación, de cómo instalar, digamos, la bioética dentro de la educación. En la educación médica, si ustedes dicen, naturalmente pueden decirme por qué no en las otras profesiones, obviamente estoy haciendo referencia quizá, digamos, al hueso duro, digamos, del equipo de salud, digamos, pero evidentemente muchas reflexiones son extensivas a las otras profesiones de salud. Bueno, también debo mencionar, y sé que es una ausencia presente, digamos, en este evento, que nosotros empezamos a trabajar esto con el doctor Víctor Penchazade, digamos, que fue, digamos, parte del equipo fundacional, digamos, de la carrera en ese momento, y pensamos fundamentalmente que
tomamos un poquito lo que de alguna manera la UNESCO ya venía trabajando en ese momento, que era la idea de que no debía pensarse la bioética como una asignatura, es decir, que no había que pensar que en una especie, una más de las asignaturas marginales que tratan de ganar un espacio en una currícula dominada por otras, hegemónicamente por otros saberes, digamos. Bueno, ese era en cierta manera el desafío, y nosotros conseguimos en ese momento abrir un espacio dentro del sistema del propio ingreso a la carrera de medicina. La carrera de medicina tenía todas las carreras en la universidad. En esta universidad tienen un ingreso, digamos, ese ingreso lo maneja el rectorado, pero conseguimos una cuarta asignatura que pasaba a ser manejada por el departamento, que se llamaba Educación Médica. Es decir, que sacamos un poco la idea de la Universidad Javeriana, digamos, de Colombia. La idea es que uno pasa entero una formación profesional y nunca tiene una reflexión sobre el propio proceso educativo. Así que educación médica la pensamos como una asignatura, si se quiere, contractual. Es decir, digamos, es algo así como no solamente la universidad selecciona a sus alumnos, sino los alumnos seleccionan su universidad. Es decir, qué contrato, digamos, se va a labrar ahí. Y ahí es donde ya instalamos, digamos, contenidos de bioética, con dilemas que eran dilemas verdaderamente, digamos, sumamente interesantes, porque aparecían fundamentalmente plasmados en formato de problemas, digamos, toda la currícula iba volcándose a la lógica de aprendizaje basado en problemas, y esta lógica iba indicando la necesidad de ir instalando también los dilemas, o sea, el entrenamiento para el pensamiento de los dilemas de bioética no resueltos, digamos, dentro mismo de la organización de los problemas. ¿Y por qué enfatizo este tema de los no resueltos, digamos? Porque existen dos modelos de aprendizaje basado en problema. Uno muy volcado al modelo norteamericano, que es el de problem solver, digamos. Es decir, que yo le planteo el problema, pero el docente sabe la solución, digamos. Y el aprendizaje problematizador, que en realidad el docente tampoco sabe la solución, digamos. Es decir, el docente conforma una especie de comunidad de aprendizaje, digamos, con el alumno para la búsqueda de la respuesta a un problema, digamos, o a una pregunta que no tiene una respuesta, al menos no tiene una respuesta única, digamos. Y así fueron surgiendo, digamos, los contenidos iniciales que están plasmados en un manual, digamos, porque en definitiva esta asignatura tiene un tiempo acotado, digamos, pero luego, digamos, la posibilidad de ir instalando, digamos, contenidos de bioética adentro de lo que sería el corazón de la reforma pedagógica o la reforma educacional, que es el aprendizaje basado en problemas. También tomamos en cuenta que esto que, si se quiere, le mencionaba antes, digamos, nosotros no teníamos, es decir, podíamos tener una currícula nueva, pero no teníamos profesores nuevos, digamos, en el sentido de que uno puede pensar que un profesor empieza de la nada. También lo habíamos visto en Bahía Blanca, digamos, donde se suponía que empezábamos de cero, digamos, y había que pelear incluso, podríamos decir, una pelea que se da dentro de cada profesor en la lógica de que cada uno enseña como aprendió. Ese modelo es extremadamente complejo. Y traigo un ejemplo de Bahía Blanca, digamos, porque fue muy interesante para mí o muy ilustrativo. Estar discutiendo en un determinado momento donde, digamos, teníamos tan trabado, y por cierto en educación yo creo que el tiempo nos ha enseñado a diferenciar qué cosa es una dificultad de aprendizaje y qué cosa es una resistencia al aprendizaje, digamos, porque las estrategias de abordaje son distintas. Y nuestros nuevos profesores, que no eran nuevos profesionales, digamos, tenían toda una matriz que estaban discutiendo y resistiendo, así que todo lo que escuchaban les sonaba bien, pero al mismo tiempo no entraba, ¿no? Como cuando uno pone la tarjeta, digamos, con el código equivocado, digamos, la devuelve. En ese proceso, nosotros pusimos, en un momento dado, un debate, dijimos, bueno, a ver, digamos, te formaste en las facultades principales del país y demás. A ver, bueno, lo disfrutaste tanto, digamos, ¿no? A ver, contanos, digamos, qué tenía de bueno, digamos. Y la verdad que al final, en términos argumentales, el tema era, digamos, a mí me costó tanto que a estos nuevos jóvenes no se los voy a regalar, digamos, ¿no? Este era básicamente, digamos, la estructura de pensamiento de la resistencia, digamos, o sea, decir, ya, me maltrataron, digamos, me humillaron, pero, digamos, yo lo voy a seguir repitiendo porque yo pagué tanto costo, digamos, para poder ser el profesional que soy, que no se lo voy a regalar a estos jóvenes, digamos, no le va a salir gratis, digamos, así.
Yo menciono esto y comparto esto porque me parece que es interesante, digamos, cómo, podríamos decir así, no hay siembra sin arado, digamos, o sea que, y lo más complicado es el tema de arar dentro de los supuestos y dentro de los, no diría del conocimiento, sino incluso de los mitos que habitan nuestras profesiones, digamos, de los cuales muchísimos de esos conocimientos que parecen de origen científico están incorporados luego como mitos, digamos. Es decir, uno después no se pone a reflexionar científicamente sobre el saber científico que incorporó, sino que ya lo incorporó como norma, como regla, como pauta, como etos, digamos, ¿no? Y ahí me parece que fue por eso también muy interesante el tema de que a nosotros nos interesaba, no, disculpen si en este contexto va a sonar medio raro, no nos interesaba, por así decir, solo la bioética, sino el contexto total del etos profesional, ¿no? Es decir, que de qué manera la bioética, digamos, ayudaba a matrizar el tema, digamos, de que en una profesión todo es etos, digamos, ¿no? Entendido fundamentalmente por los comportamientos, las conductas, los desempeños, las prácticas, digamos, profesionales, que están en esa dimensión, digamos, que puede tener un fundamento científico, pero en definitiva, digamos, configura el corazón, digamos, de qué cosa es un profesional. Y arrancábamos por eso, decíamos, bueno, un profesional, igual que un profesor, digamos, está definido por una palabra que tiene digamos, la partícula fe metida adentro, o sea, viene de profesare, digamos, ¿no? Entonces, digamos, el positivismo nos convenció, digamos, de que el profesional es alguien neutro, digamos, cuando la esencia misma de ser profesional tiene que ver con el sistema de valores que profesa, digamos, ¿no? Y eso, digamos, es extremadamente complejo porque significa rescatar la medicina de este positivismo histórico, flexneriano, norteamericano, digamos, y volver, pero sin volver, digamos, a aquel humanismo de la educación médica europea, que también está sobrevalorada, digamos, porque también descubrimos hasta qué punto la Rockefeller también había matrizado aquellas escuelas que admirábamos, digamos, española, francesa, inglesa, digamos, también ahí, digamos, ya estaba la fisiología haciendo de las suyas, digamos, de la mano de Flexner, digamos. Entonces, en ese modelo, digamos, no es exactamente que esta palabra humanizar es el rescate de algo que ya pasó, sino también es la creación y la fundación de algo que aún no ha ocurrido, digamos, y que tiene que ver con el médico que, desde mi punto de vista, insisto, sigo pidiendo disculpas por concentrarme, digamos, en la figura del médico, pero hemos llegado a decir, digamos, no preguntemos más cuál es el médico que el país necesita, digamos, porque si usted tiene un turnover, es decir, si desde que está pensando una currícula hasta que ese profesional puede desplegar su etos, digamos, pasan 10 años, la pregunta correcta es cuál es el médico que el país va a necesitar, digamos. Y podríamos hacer aquí entero un ejercicio de Delphi para saber quién sabe cuál es el médico que el país va a necesitar dentro de 10 años, digamos. No quiero preguntar si va a haber país dentro de 10 años, digo, pero no es el momento de preguntar eso, ¿verdad? Pero ha bajado el dólar, así que a lo mejor eso puede tranquilizarnos. Sobre ese marco, quisiera decir, ya me marcan un poquito el tiempo, quisiera decir que para nosotros entonces la forma o la formulación concreta de esta pregunta era: necesitábamos a la bioética mucho más allá que los contenidos de una asignatura. Y en ese marco lo empezamos a pensar que había que hacer una inversión muy fuerte en formación de formadores, digamos, por cierto, esto pasaba a ser una herramienta central. Para nosotros, no solamente, digamos, todos los profesores que ingresaban a esta currícula tenían que formarse, aún incluso que mostraran toda la carpeta curricular, incluyendo el tema de haber hecho carrera docente en otra universidad, digamos, y la bioética formaba parte de la formación de formadores. De tal manera que nuestra idea era sembrar, por así decir, digamos, esta inquietud, digamos, en la totalidad de los docentes y no en un cuerpo docente especializado, digamos, en este tema. Y también ahí tuvimos, en algún momento dado, y yo lo comento como una pequeña intimidad, digamos, pensamos y le debemos mucho, digamos, a la iniciativa que la UNESCO tomó en este campo de la bioética. Sin embargo, no pudimos concretar, digamos, lo comparto porque a lo mejor algunos de ustedes tienen una experiencia parecida, no pudimos concretar un contrato, un convenio directamente, porque habíamos pensado incluso la posibilidad de que todos nuestros profesores se formaran en el curso de bioética de la UNESCO. No pudimos concretarlo por una cuestión formal, digamos, que es que, digamos, los contratos propuestos por la UNESCO
seguramente funcionan en otros países, pero para la Argentina, digamos, invaden la autonomía universitaria, digamos. Y tuvimos una objeción directamente por parte de jurídico, digamos, de la universidad, diciendo esto no podemos firmarlo, digamos, porque de alguna manera la universidad quedaba comprometida, digamos, a que nos dictaban, digamos, los contenidos y eso, digamos, no pudo concretarse. De todas maneras, digamos, una cosa que no se concrete, otra cosa que uno no utilice los materiales, digamos, que estaban disponibles en este caso y mucho más con la presencia de Víctor. Y la otra definición que para nosotros nos pareció importante fue el tema de que así todo una marca había que dejar, digamos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos en la currícula, digamos, pusimos en la currícula algunas asignaturas testimoniales, digamos, que tenían como sentido marcar también que eso estaba incluido. Pero si íbamos a poner entonces bioética en la currícula, ¿dónde ponerla, digamos? Y la elección fue, digamos, ponerla en el 5º año, ponerla al final del ciclo, digamos, de formación, porque el 6º año es ya la práctica final obligatoria, digamos. Pero, digamos, podríamos decir así, era como la reflexión sobre todo lo que aprendiste de bioética a lo largo de 5 años, la vas a sistematizar en esta última tiempo donde el objetivo no era enseñar bioética en 5º año, digamos, sino en ese último año, digamos, recoger, sistematizar, digamos, y poder ordenar mejor todo lo que fuiste de alguna manera aprendiendo, en algunos casos quizá hasta podríamos decir así, por ósmosis, para decir algo medio médico, digamos, en la lógica, digamos, de cómo se va configurando ese ethos profesional. Cerraría con 2 cosas que me parece que son importantes y vuelvo a referenciar aquí a Víctor, digamos. En un congreso muy importante de educación médica, a principios de los 90, que se hizo en Punta del Este, Víctor arranca su conferencia sobre bioética diciendo, digamos, el principio organizador de la bioética es el derecho a la salud, digamos, ¿no? Y cuando nosotros pensamos el derecho a la salud, digamos, en términos individuales y en términos colectivos, digamos, que son complementarios pero no son lo mismo, digamos, aparece muy claro que el primer elemento que nosotros empezamos a instalar como concepto de bioética era el tema, digamos, de qué significa ser alumno de una universidad pública, ser alumno de medicina en una universidad pública en la República Argentina, digamos, ¿no? Así que el primer concepto ético es, usted aprende, digamos, con el dinero que no es suyo, con el dinero que toda la población aporta, incluso aquella que no va a llegar nunca a la universidad, digamos, usted está estudiando, digamos, subsidiado por un pueblo que tiene derecho a la salud, digamos, ¿no? Y en consecuencia, digamos, casi las primeras contratos que elaboramos con nuestros alumnos es el saber que usted adquiere en esta universidad no le pertenece. Muchas gracias.